Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va ese verano? ¿Cómo van los calores del verano? Espero que bien. Estoy viendo algunas camisetas de fútbol. Me gusta mucho tu camiseta, Alejandro. Muy bien, así se hace. Camiseta de España, muy bien. Es verdad, ¿eh? Yo pensaba que eras colombiano. Sí. Y sí, dice, sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor por Mateo capítulo 6. Vamos a estar viendo cosas que pueden ser incompatibles en esta mañana y algunas que el Señor habló con muchísima claridad cuando se refirió a seguirle. El seguimiento del Señor Jesús presenta algunas incompatibilidades y esas son las que recoge el Sermón del Monte. Por ejemplo, dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Es la que vamos a estar viendo. Pero no sé si os acordáis, seguramente que sí. Justo después de hablar de esa incompatibilidad, el Señor Jesús dijo, no estéis preocupados por absolutamente nada. Fijaros en las aves del cielo. No te agobies, no te afanes por el día de mañana. Cada día tiene lo suyo, no puedes vivir 2 días al mismo tiempo. Así que el Señor Jesús nos llama a la confianza y nos habla acerca de las incompatibilidades. A mí siempre me ha llamado la atención que en las palabras del Señor Jesús aparece muchas veces la expresión, dice una frase y después dice, no es digno de mí. El que tal cosa no es digno de mí. Es decir, hay un no potente, enfático en las palabras del Señor Jesús y aquí en Mateo capítulo 6 y versículo 24 encontramos uno de esos nos. No es tan enfático. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Este mismo texto va a decir después, no debes preocuparte, no debes vivir con demasiada preocupación. La vida sin problemas, queridos hermanos, no existe. Si alguien está pensando que eso existe, pues de eso no va la vida. La vida siempre uno va afrontando problemas y dificultades y la vamos viviendo. A veces vivimos con demasiada velocidad y la clave sería poner dirección, en vez de tanta velocidad, dirección a nuestra vida. A mí hay unas palabras del Señor Jesús, hoy se han dicho algunas, el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero también dijo, yo he venido para, Evangelio de Juan, para que tengáis, ¿el qué dijo el Señor? Vida, para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, para que tengáis una vida plena. La pregunta en esta mañana para empezar a pensar y a reflexionar es si usted está viviendo una vida plena, una vida abundante, si usted está viviendo esa vida en Cristo, si Él es el Salvador de tu vida y has aceptado ese propósito para ti. Y esa es la mejor noticia, porque sí, la vida se complica, sí, la vida es lo normal que haya problemas y dificultades, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, puedes vivir con esperanza. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes vida eterna. Por lo tanto, eso puede dar un sentido a al día a día, a cada etapa de nuestra vida. Pero el Señor Jesús fue muy claro. Él habló de incompatibilidades. Él dijo, por aquí no es. Dijo, este es el camino, pero no todos los caminos. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No son todos los caminos. La incompatibilidad no es un tema nuevo. Hay personas que son incompatibles quizás por su temperamento. Hay programas informáticos con sistemas operativos que son también incompatibles. Hay cosas que son incompatibles. Es incompatible estar viendo el Mundial de madrugada y luego vivir el día siguiente muy despierto. Es totalmente incompatible, ¿eh? No sé, hay gente que se ríe por ahí, ¿no? Pero sí, en la vida hay incompatibilidad. Hay incompatibilidades de productos químicos. Si quieres inventar algo, no puedes mezclar cosas, no puedes mezclar ácido sulfúrico con cuerpos orgánicos porque produce una reacción. Y lo que está diciendo el Señor es que también es incompatible seguirle a Él y poner tu confianza en las riquezas. Poner tu confianza en algo que no sea Cristo, que Cristo sea nuestro Rey. Él está hablando acerca de una de las cosas que seguro que nos identifica con los problemas. Está hablando de las riquezas. Y es que muchos de los problemas tienen que ver con el dinero. Vamos a estar viendo hoy que no solamente está hablando de dinero, esta palabra no se refiere solamente a dinero, pero también se refiere a dinero. Y qué duda cabe que hay gente que roba, gente que estafa, hay personas que extorsionan, hay gente que no se administra bien. Es cierto que hay problemas de dinero, ¿verdad? En nuestro mundo hay 400 millones de personas que viven en pobreza. Claro que hay un problema de dinero.
Hay gente incluso que cree que el dinero trae la felicidad, pero en cambio el dinero no puede comprar absolutamente nada de lo importante. Te lo repito, hay gente, no sé si tú estás entre ellos o conoces a alguien, ¿verdad? Que dice, qué bien, ¿no? Que el dinero puede traer la felicidad. No, no puede comprar el amor verdadero, no puede comprar tiempo, no puede comprar la vida eterna. Todo eso no lo puede hacer el dinero. Por eso te hablo que debes poner a Cristo en tu corazón y debes seguirle al 100% en tu vida. Hay gente que codicia, hay gente que envidia, hay gente que es avariciosa y la Biblia reconoce este pecado como idolatría. Fijaros que es algo serio, ¿verdad? Así que vamos a abrir la palabra del Señor con esta expresión y vamos a leerlo y vamos a orar también, porque son palabras que pronunció el Maestro de Maestros, el Señor Jesús, y requiere una especial reverencia por nuestra parte cuando escuchamos y meditamos en las palabras del Maestro. Así que te invito a orar primero. Sí, Padre, ayúdanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu, ayúdanos a comprender esta palabra que vamos a leer, que vamos a meditar. Señor, ayúdanos a no solo comprenderla, sino ponerla en práctica, que pueda ser una palabra que confronte nuestra vida, pero que también nos reconforte. Solo tú puedes hacer eso por medio del poder del Espíritu. Y te pedimos, Señor, que el poder de tu palabra nos alimente y nos pueda seguir haciendo crecer en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, dice el Señor, las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esta es la palabra que quería compartir con vosotros, que Dios ponía en mi corazón en esta semana, pensando en el Señor como el Rey absoluto de nuestra vida. Jesús es el Rey de Reyes, y para que eso pase es incompatible y es necesario que prestemos atención a esas incompatibilidades que son más comunes de lo que nos podemos imaginar. La primera de ellas es poner la seguridad en nuestros propios recursos. Vamos a ver, es mucho más que las riquezas, es todo lo que tiene que ver con nuestros recursos. Es incompatible que Jesús sea el Rey de tu vida y vivir con una profunda preocupación, una preocupación excesiva, una preocupación desmesurada, que es la palabra que te pongo ahí. Es decir, que sea la preocupación y las circunstancias de tu vida las que te controlan. Y es incompatible seguir a Jesús y decir y afirmar que Él es nuestro Rey y vivir con falta de confianza a nuestro Dios. Por lo tanto, las incompatibilidades que vemos aquí son comunes y hay una que es muy confrontativa, la primera, ¿verdad? Confiar en nuestras propias seguridades, en nuestra propia fuente de recursos. Pero las otras dos deben reconfortar profundamente tu vida. Si has venido aquí preocupado o preocupada, esta palabra es muy interesante y muy oportuna de parte del Señor. No estéis afanados, no estéis preocupados, no estéis agobiados y no vivas con falta de confianza, porque el Señor se cuida incluso de las aves. El contexto lo estamos viendo porque llevamos algunas semanas hablando acerca del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde se ha presentado las bienaventuranzas, donde se ha dado identidad a aquellos candidatos a seguir al Señor Jesús. Y en el capítulo 6, en la parte central, se ha puesto un énfasis muy importante en la oración. Y antes del Padre Nuestro, que estuvimos viendo hace poquito, ¿verdad? Ese modelo de la oración, el Señor Jesús advirtió de algunas indicaciones, y está diciendo lo importante es la autenticidad. No es bueno estar hablando de generosidad y tocar la trompeta porque eres generoso. No es bueno tampoco orar haciendo vanas repeticiones y de forma hipócrita. Eso no lo quiere el Señor. Y tampoco debes ayunar, que es una forma de orar con el cuerpo prácticamente, dándole el primer lugar a Dios, pero hacerlo de una manera falsa
haciendo como el triste, el que estás envuelto en pena simplemente para aparentar espiritualidad. Y ese es el problema que estaba habiendo en ese momento y ese es el problema que también muchas veces tenemos hoy. La pregunta es si el Señor Jesús es nuestro Rey, si Él es el Señor de nuestra vida, el Señor de señores. Y esta parte de la predicación está hablando de una dependencia total del Señor. Cuando oramos el Padre Nuestro, cuando oramos al Señor, reconocemos que Él es nuestro Padre. Y fíjate en el texto, al final dice, vuestro Padre Celestial es el que las alimenta. ¿Cuántas veces aparece esta expresión? Lo habíamos mencionado, más de 10 veces solamente en este sermón. Dios es vuestro Padre Celestial y en Él debemos confiar. El Señor Jesús, para ir empezando con la primera incompatibilidad, dice que nadie puede servir a dos amos. Nadie puede tener dos dueños. Es totalmente imposible, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es que es incompatible. Si quieres agradar a los dos, no vas a poder. Esa es la idea. Son caminos antagónicos, por decirlo de una forma gráfica, vas en otra dirección diferente. Si vas siguiendo a Cristo, vas siguiendo una cruz. Y si vas siguiendo las riquezas, vas en la otra dirección. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ese es el punto que está resaltando el Señor. Ahora, cuando Él utilizó la palabra riquezas, Él habló de una expresión en arameo. El Señor Jesús a veces utilizaba este idioma para referirse a algunas expresiones, como por ejemplo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, no la sabemos, ¿verdad? Sabemos frases en arameo, ¿eh? Por lo menos sabemos 2 o 3, las que utilizó el Señor Jesús, ¿no? Utilizó Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Utilizó una que es interesante, ¿eh? Amén, amén, que significa de cierto os digo. Y él utilizó a veces esas expresiones en arameo, como por ejemplo aquí también la palabra mamón, que es la palabra para referirse a riquezas, y que comparte, fíjate qué interesante, la misma raíz de la palabra con amén. Y amén, todo el mundo sabe qué significa. De hecho, hoy seguramente ya hayas empleado esa palabra en algún momento, ¿verdad? Hemos venido al culto, seguro que hemos dicho ya amén en más de una ocasión, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que así sea, con esa convicción, que sea la voluntad de Dios. Es decir, que es con la certeza de que Dios va a cumplir su voluntad. Por eso decimos amén cuando termina una oración. Por eso decimos amén cuando decimos una frase en la cual creemos. Decimos, en eso creo yo. Y cuando comparte la raíz con la palabra mamón, significa que es aquello en lo que tú también tienes puestas tus certezas, aquello en lo que tú tienes puesta tu seguridad. Y está bien traducido riquezas, pero también es algo un poquito más amplio que simplemente pensar en el dinero. Es un concepto más, es en todo aquello en lo que tú pones tu seguridad o tu confianza, que es evidentemente un término mucho más amplio. El Señor está diciendo, es incompatible. Decir que yo soy el Rey, el reino de Dios, arrepentirte de tus pecados y seguirme, y de repente ir en otra dirección y en otro enfoque en tu vida. Ya no sois, como dice Pablo, siervos del pecado, sino que ahora somos siervos, dice Pablo, de la justicia. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 6, es muy interesante, porque se utiliza la palabra siervos y la palabra esclavos en el griego doulos, que significa ponerte al servicio de. Capítulo 6 de Romanos, si me puedes acompañar, versículo 17, Romanos 6, 17, dice, y no sabéis, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os transmitieron. Y una vez liberados del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19 lo explica, dice, en términos humanos, por la debilidad de vuestra naturaleza humana os digo esto, del mismo modo que para practicar la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir, dice, a la impureza
y a la maldad, así ahora para servir en santidad, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22, un poco más adelante, dice, ahora habéis sido liberados del pecado. ¿Y hechos qué dice? Siervos, ¿alguien está ahí en la lectura? Romanos 6, 22, hechos, dice, habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Somos esclavos de Dios. Nosotros nos ponemos debajo de su voluntad. Nosotros nos sometemos y queremos servir a Dios y solamente a Dios. Eso es lo que significa que Jesús es nuestro Rey. Es incompatible. Es un camino totalmente antagónico. Y yo estaba pensando, ¿cuál será el síndrome de Mamón de ayer, el espíritu de Mamón de ayer y el síndrome de Mamón de hoy? Pues evidentemente pues todo lo que tiene que ver con el materialismo. Hoy en día vivimos en una sociedad cada vez más consumista. Es como si vas por la vida y uno va viendo los escaparates, ¿verdad? Y va viendo todo lo que este mundo puede ofrecer. Y normalmente pues, podríamos visualizarlo con un carrito, ¿verdad? Incluso por internet se pone añadir al carrito, ¿verdad? Y uno va añadiendo al carrito, ¿no? Y va sumando. Así es la vida en la que hoy en día nos toca vivir. Estos son los signos de este tiempo. Uno va viendo y dice, mira, pues lo añado al carrito. Mira qué fácil. Es un botón. A veces es un botoncito. Oye, añado al carrito y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa después de ir añadiendo al carrito? ¿Qué pasa? Pues que hay que pagarlo, ¿no? Hay que pagar el precio. Y en esta vida, querida iglesia, nada es gratis. Todo tiene un coste. Y si uno resulta que va sumando muchas cosas a su carrito, al carrito de su vida, pues al final, ¿para qué va a dedicar su vida? Pues para poder pagar todo aquello que va uno añadiendo al carrito. Porque, querida iglesia, queridos hermanos, es incompatible. Si vas a servir a Dios, no puedes dedicar y poner toda tu confianza en las riquezas. Servir a Dios, por el contrario, es dedicar tiempo, sacrificio, devoción y pasión. Eso es servir a Dios. Esa es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a ministro, a aquel que sirve. Servir a Dios es dedicar tiempo, porque sin tiempo es imposible. No hay disponibilidad para poder servir a Dios. Servir a Dios es sacrificio. ¿Cuántas veces va a ser un sacrificio? Que es renunciar a cosas que quizás te corresponden, pero te sacrificas. Es decir, las pospones. Servir a Dios es devoción, es entrega, es pasión, es motivación, es colocarse bajo la voluntad de Dios para decirle, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y es el Señor el que te dice, yo te ofrezco una vida plena y una vida llena de abundancia. Dice el libro de Josué, termina ese libro del Antiguo Testamento, el sexto de la Biblia, diciendo, y si no os parece bien servir a Dios, escogeos hoy a quién vais a servir. Es que es una decisión personal, es incluso en algunos momentos una decisión también familiar. Escoger hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la determinación. Y eso es lo mismo que Jesús está diciendo en el sermón. Está diciendo, es posible servir a Dios, pero no es compatible con servir también a las riquezas. Así que decide en esta mañana qué puerta quieres atravesar. La puerta estrecha que también aparece en este Sermón del Monte, aquella que es complicada, cuyo camino también es angosto, pero que conduce a la vida, o la puerta que la mayoría opta, que alguno estará pensando, pero si es que en el mundo que vivimos, todo el mundo hace eso. Mi madre tenía esa frase lapidaria, ¿no? De madre, de decir, y si todo el mundo se tira por un barranco, tú te vas a tirar por un barranco. Y si todo el mundo se deja llevar por el materialismo, y si todo el mundo se deja llevar por el consumismo, por todo lo que hay en este mundo, ¿y cuál es la diferencia? Por eso el Señor Jesús está diciendo, vosotros tenéis un Padre diferente, no tenéis el mismo Padre que los paganos.
En segundo lugar, la segunda incompatibilidad que vamos a ver es la preocupación. Porque quizás esta primera uno está diciendo, bueno, a mí me confronta, porque soy de carne y hueso, porque a mí sí que me gusta a veces llenar el carrito. Me estoy refiriendo a cosas que quizás no son tan necesarias, ¿eh? A mí sí que me gusta. Y uno puede decir, bueno, ¿y si estoy dejándome llevar por todo lo que hace este mundo? ¿Y si resulta que la preocupación también a veces toma el control de mi vida? Es por eso que este pasaje que tenemos delante, te invito a que lo puedas reflexionar, lo puedas ingerir durante esta semana, pensando en la cantidad de veces que aparece, no andéis preocupados, versículo 25. No andéis preocupados que vais a comer, no andéis preocupados que vais a beber. Sin comida y sin bebida uno se muere. Y dice el Señor Jesús que no debe obsesionarte, que no debe preocuparte las necesidades básicas de la vida. No te preocupes qué ropa vais a vestir en vuestro cuerpo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, y el Señor las cuida. Hay otras veces en estas mismas palabras que el Señor Jesús va a decir exactamente lo mismo. Versículo 31 dice, no os preocupéis, repite un poco la misma idea, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se preocupan de estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe vuestras necesidades. El Padre sabe perfectamente lo que sí que debes poner en tu carrito. El Padre sabe nuestras necesidades y por eso termina muy enfáticamente con la misma expresión. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones, su propio afán. Ahora, no agobiarse no significa vivir en la cultura de la Hakuna Matata, que a veces nos puede pasar, como Jesús es mi rey, como Él me dice que no me tengo que preocupar, pues entonces se puede llegar a confundir con la irresponsabilidad. Es decir, ¿por qué me voy a tener que preocupar por esta vida? No significa vivir con despreocupación, hay que ser responsable. De hecho, el Señor va a decir, fíjate en las hormigas. ¿Vosotros os fijáis en las hormigas? Yo a veces observo las hormigas. Dice Proverbios, ¿no? Es muy sabio. El libro de Proverbios dice, fíjate en las hormigas que trabajan, ¿verdad? Porque una cosa es vivir con una preocupación excesiva y otra cosa es pues, la falta de responsabilidad ante el trabajo. No agobiarse no significa vivir con despreocupación, pero también es cierto que el Señor lo que está diciendo aquí es no te vayas a preocupar de una manera excesiva. Es decir, que no tome el control, el timón de tu vida, todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones. No sé si sabéis que no es lo mismo tener pensamientos que pensar. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Tener pensamientos es ir metiendo en tu mente un montón de cosas, casi todo lo que va entrando, ¿no? Y el problema que tenemos a veces es que no dejamos salir absolutamente nada, ¿no? Vamos pensando en bucle. Eso se llama repensar, tener pensamientos. Pero pensar es otra cosa, es pensar con dirección y con orientación. ¿Os acordáis del apóstol Pablo a los filipenses cuando les dice, por nada estéis afanosos? Os lo he colocado ahí en la pantalla. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con una actitud agradecida, con acción de gracias. Y después cuando Pablo desarrolla esta idea va a decir dos cosas. Va a decir, te va a inundar la paz de Dios, pero después hay algo que debes hacer con tus pensamientos. Debes pensar, y va a decir, en todo lo amable, en todo lo puro, y va a decir, pensad en todo eso. Fíjate lo que estoy tratando de que podamos ir vanar. Estamos orando al Señor, estamos desplazando la preocupación de nuestra vida y la vamos a sustituir por pensamientos saludables en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y está haciéndose eco de aquel maestro de Nazaret, de Jesús, diciendo, no os preocupéis, no os angustiéis por vuestra vida. Reconoced que a veces tenemos más preocupación de la que toca. Por eso dice el apóstol Pedro, echad toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué dice? Cuidado de nosotros. Me gusta mucho este
este versículo porque se está refiriendo a volcar físicamente todo el peso, toda esa ansiedad en el Señor porque Él es quien nos cuida. Pero ¿cuántas veces nos cuesta reconocer y pensamos que somos más fuertes de lo que nos creemos? A veces nos pasa cuando somos pequeñitos, ¿no? Por lo menos a mí me pasaba, ¿eh? Había que trasladar unos libros y ¿cuántos libros vas a trasladar de aquí a allí? Ponme libros, ¿eh? Era pequeñito. Ponme libros, sí. No, ponme más, si yo puedo. Y a veces pensamos que nosotros podemos mucho, hasta que al final, bueno, en el trayecto los libros pueden acabar abajo, ¿no? Yo recuerdo una vez también, construyendo en la iglesia, que había que trasladar sacos de cemento de 50 kilos. Yo en ese momento era más o menos lo que yo pesaba, ¿no? ¿Quién pillaba esos pesos ahora mismo, no? Pero resulta que todos los jóvenes de la iglesia, oye, llevaban un saco de cemento de 50 kilos. Cuando llegaba yo, que era un adolescente, ya te digo, un poquito canijo, decía yo también. Y entonces yo intentaba coger aquel saco de cemento de 50 kilos y me costaba mucho reconocer que realmente yo no podía con toda esa cantidad, sino que debía llevarla entre dos personas. Yo creo que el tiempo pasa y es algo que no solamente nos afecta cuando somos pequeños, que cuando va pasando el tiempo también a veces cometemos el mismo error. Creemos que podemos con toda la carga y con todo el peso. Y resulta que nuestro Dios está diciendo, no te afanes, no te agobies. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice la palabra, y cansados, y yo os haré descansar. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu verano, que puedas tener un momento para pensar, oye, yo a veces llevo sobrecarga y yo necesito liberar, que sea el Señor el que pueda llevar la carga conmigo. Pero quiero terminar también con una tercera incompatibilidad. Y es que en definitiva es casi una conclusión, ¿eh? Que Jesús sea el Rey de nuestra vida no es compatible con que no tengamos la confianza plena en el Señor Jesús, porque Él es nuestro Rey. Y hoy hemos cantado una canción que me ha gustado mucho, Abre los cielos. Esa canción yo no la conocía tanto, la conocía pero no tanto. Dice, manda tu fuego, ¿no? Manda tu fuego. Yo me he quedado pensando en lo del fuego porque durante la semana también tenía otro versículo que dice que habla del fuego. En el Salmo 69 y versículo 9 dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. El amor que siento por tu casa, el celo, dicen otras versiones, por tu casa, me consume como si fuese un fuego. Y hoy hemos cantado, envía tu fuego. ¿Estamos dispuestos realmente a que el Señor envíe ese fuego? El Señor envía ese fuego, puede pasar que el Señor purifique tu fe, purifique tu vida. Le decimos, Señor, abre los cielos. Pero quiero terminar con tres consejos a la hora de abrir, ¿no? Abre bien los ojos. Porque ¿qué dice el Señor? Abre los ojos y mira a las aves. Que ellas parece que no siembran, ¿verdad? Ahora, yo tampoco veo nunca un ave, un pájaro que esté quieto, ¿verdad? Un pájaro quieto. Un pajarillo quieto no lo veo nunca. ¿Por qué? Porque los pajarillos van buscando. Lo que está diciendo es que el Señor sabe y el Señor alimenta a esos pajarillos. ¿Cómo se va a descuidar de ti? Literalmente está diciendo que Él va a poner mucho más valor en tu vida. Que si el Señor valora a la creación, ¿cómo no va a valorar también tu propia vida? Un poquito más adelante, Mateo capítulo 10, versículo 29, dice, el Señor, los cabellos de vuestra cabeza están contados, no temáis, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El Señor es soberano y nosotros tenemos que abrir bien nuestros ojos, nuestra mirada al Señor. Algunos se ríen, ¿no? Porque dice, bueno, eso de los cabellos en la cabeza, cada vez a alguno le va dando cada vez menos trabajo, ¿no? A la hora de contar. Lo que quiere decir la expresión es que el Señor es soberano, que Él no se descuenta. Él no se descuenta de las estrellas en el cielo. A Él no se le pasa nada por encima. Él sabe absolutamente todo. Y por eso nosotros podemos confiar en Él de manera plena. ¿No valéis vosotros más que muchos pajarillos? Pero abre también tu corazón al dador de la vida. Porque un poquito antes de estas frases del Señor que hemos estado pensando en esta mañana, el Señor está diciendo, haceos tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra,
que pasan de largo. Y va a analizar aquella frase tan interesante para que les quede para siempre, para que la puedan aprender de memoria. Y va a decir, allí donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Y esta es la pregunta para todos nosotros en esta mañana. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Qué es lo que por lo que nosotros estamos luchando en nuestra vida? ¿Dónde está nuestro tesoro? Por eso abre en esta mañana tu corazón al dador de la vida, a ese Dios que quiere darte una vida plena y en abundancia. Y abre también tu círculo de confianza, como si fuese un niño que se lanza a los brazos de un padre, con esa confianza, ¿verdad? En una piscina, y dice el niño, yo no dudo, ahí está mi padre, mi madre, claro que me va a recoger, ¿no? Y esa es la confianza con la que tú y yo debemos acercarnos a nuestro Padre, sabiendo que Él no nos da piedras, sabiendo que Él tiene cuidado de nuestra vida, sabiendo que las promesas del Señor siempre se cumplen. Y quiero dejarte con las mismas reflexiones que abría este sermón, esta predicación. A veces vamos con mucha velocidad, pero con poca dirección. ¿Por qué no poner nuestra vida en las manos del Señor para que sea Él el que nos vaya guiando? Haz una cosa este verano. Escribe tus oraciones. No sé si tienes esa costumbre. No sé si se te da bien escribir o regular. Pero es algo muy bueno, que puedas escribir aquellas cosas que vas orando al Señor. Porque cuando escribimos estamos ordenando nuestro pensamiento y estamos también descansando en el Señor. Llevamos un registro de aquello que le hemos dicho al Señor. Y termino con estas 3 propuestas. Examina tus lealtades, tu lucha de lealtades, y te hago un poquito la tarea. Yo sé que muchos me agradecéis esta parte, por eso os la pongo, ¿no? Puedes hacerlo. La tarea es muy sencilla, escribir en un folio, ¿verdad? La siguiente frase, seguiré solo a Jesús y no. Después, usted puede escribir ahí lo que ponga el Señor en ti, ¿no? Estás orando al Señor, ¿no? Reconocer la sobrecarga espiritual y decir, fíjate, qué fácil que empieza esta frase, ¿no? No puedo con 3 puntos suspensivos. Y es una tarea para hacer tranquilamente. A lo mejor estás descansando, si Dios te lo permite, este verano y puedes hacer esto. No puedo con este tema, no puedo con esta carga en mi vida. Y es una manera de orar al Señor y no agobiarnos. Y analiza tu círculo de confianza. Confío en el valor que Dios me da, porque es Él en su palabra el que me lo dice. Sobre todo te animo a que puedas vivir el camino del Señor acompañado de Él. No estás solo, no estás sola, porque el Señor nos prometió que Él iba a estar con nosotros cada día y hasta el final. Que el Señor nos bendiga, vamos a orar y vamos a pedirle que podamos ser leales y fieles en el camino del seguimiento.